Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La empresa Progen, contratada para generar 150 megavatios en el país y señalada por varios incumplimientos, responsabiliza a SELEC por estos hechos. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional no avanza el proceso de fiscalización sobre la compañía y sus contratos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con la abogada María Sara Gijón, exdirectora del CERCOP, para hablar sobre Progen y esta terminación unilateral de los contratos. Progen ha sido contratada para dos momentos, es decir, la generación en el Salitral y en Quevedo. En total, 150 megavatios que tenían que estar operativos en noviembre. No ha ocurrido hasta ahora y hay ya las primeras consecuencias. Abogada Gijón, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas tardes, Fausto. Un gusto estar aquí contigo y obviamente con las personas que nos están escuchando y mirando también. Gracias nuevamente. Es importante también contextualizar qué es lo que ha ocurrido. Se contrató estos dos contratos firmados con la empresa Progen, se los firmó en agosto del 2024. Debían entrar los generadores en operación en noviembre del 2024. Llevamos junio, no ha ocurrido y el gobierno ha anunciado la terminación unilateral de los dos contratos con esta empresa. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando también la empresa ha dicho que acudirá a instancias internacionales y demanda que SELEC ha sido la responsable por estos retrasos. Bueno, la verdad los ciudadanos no tenemos detalles de este contrato, ¿no? De estos dos contratos, no tenemos nivel de detalle, pero sí lo que podemos decir los ciudadanos que estamos expectantes de toda esta situación es que recordemos que el señor presidente de la República en su momento emitió un decreto ejecutivo declarando la emergencia del sector energético, justamente porque ya habíamos tenido, recordemos nosotros, unos primeros apagones en el mes de abril, que fueron importantes, que fueron de más de 1 o 2 horas, fueron de varias horas diarias y además fueron inesperados, entre comillas, inesperados desde el punto de vista de los ciudadanos, porque empezaron de un día al otro, no hubo una notificación previa, llamémoslo así, o sea, empezaron de golpe. Y esto obviamente por la falta de adecuada planificación, de seguramente errores en gestión de anteriores y la actual administración también, básicamente y digamos obligaron al señor presidente de la República a emitir este decreto ejecutivo de declaratoria de emergencia. Luego de eso se emite un acuerdo ministerial, es ya desde el Ministerio de Energía y Minas, que obviamente aterriza esa declaratoria a través de decreto ejecutivo ya al tema específico, digamos, energético y que permite justamente a las distintas empresas generadoras y distribuidoras de energía el poder realizar estas contrataciones de emergencia de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces es importante entender que estamos hablando de contrataciones de emergencia. Y recordemos que las contrataciones de emergencia deben, digamos, completarse en unos primeros 90 días. Y si hay temas, digamos, más complejos, se le puede pedir al CERCOP, obviamente, el ampliar este tiempo de la emergencia. Entonces, usted bien menciona que estos contratos fueron firmados, en su caso específico, por una de las unidades operativas de SELEC, Termopichincha, dentro de este ámbito de emergencia, y debieron empezar a operar en noviembre, con lo cual el primer gran incumplimiento es que no entraron en operaciones en el mes de noviembre. Ese es el primer gran problema. Y el segundo problema es que se entregaron fondos, recursos de conformidad seguramente con lo que establece el contrato, por el 70% del valor de ambos contratos. Sin la entrega de una garantía, sin la firma de una póliza, sin la entrega de una póliza de seguros. Es decir, no hay ningún mecanismo que le permita, en este caso, a la entidad contratante, en caso de incumplimiento por parte en este caso, de la contratista, de la empresa contratista, un cobro de garantías. El poder ejecutar y recuperar los recursos. Ese es el primer gran problema en el que nos encontramos y ya era un problema en el que nos encontrábamos en el caso de uno de los contratos desde el año pasado.
y en el otro contrato ya este año. Entonces, ese es el primer gran problema. Y lo segundo, lo que ha mencionado usted, estimado Fausto, que ya es de conocimiento público también, es el hecho de que Progen está, digamos, haciendo uso de algo que también seguramente está en los contratos, y debo admitir, yo no he leído estos contratos, pero es normal que en contratos de esta naturaleza, dentro de la cláusula específica de resolución de conflictos, se establezca la posibilidad de un arbitraje. Así que de eso es a eso es a lo que nos estamos enfrentando, y evidentemente los árbitros que sean escogidos para, digamos, decidir este impasse, por no hablar, este litigio, este conflicto que se ha producido entre el Estado ecuatoriano a través de SELEC. Digamos, de SELEC, pero SELEC ha sido delegada ¿por quién? Por el ministro de Energía y Minas en su momento. ¿Sí? Y hay un viceministerio que es el de hidrocarburos, digamos, no el de hidrocarburos, es el viceministerio de electricidad y energías renovables, quien también debe estar atrás de cada uno de estos contratos, porque no estamos hablando de contratos de la operación normal, estamos hablando de contratos emergentes, justamente para suplir estas faltas de, como digo yo, de adecuada planificación y de gestión que nos llevaron a estos apagones. Y ocurre también que hay algunos datos que son importantes también dentro de este contexto, y es que en mayo del 2024, el entonces ministro encargado, Roberto Luque, junto a quien ahora es viceministro de Electricidad, que es Fabián Calero, visitaron las instalaciones de Progen en Estados Unidos. Ya mostraban el hecho de haber constatado que los equipos, los generadores, estaban allí precisamente, que iban a llegar en el momento oportuno, que estaban listos para ser embarcados. Es decir, incluso subió un video en Instagram en el cual mencionaba eso. Se esperaban entonces que lleguen antes de noviembre, sean instalados y estén operativos en noviembre. No ha ocurrido, vamos más de la mitad del año de 2025, no han entrado en funcionamiento. El gobierno anuncia la terminación unilateral, y es grave porque se han pagado ya $105 millones en total por estos dos contratos con la empresa Progen. Hay estos incumplimientos. La empresa Progen ha dicho que está en el avance del 90% de la obra. No obstante, hay este anuncio de la terminación, y esto supone también el entrar en este litigio sobre el cual ya estamos precisamente, y la imposibilidad casi segura de contar con esos 150 megavatios. Sí, pues obviamente recordemos que estamos hablando de contratos, valga la redundancia, que se contratan, es decir, que se firman, se suscriben para suplir una necesidad, y la necesidad es energética. Exacto. No estamos hablando aquí de bienes muebles. No estamos hablando aquí de temas, obviamente, que después tendrán que, digamos, ser parte de la disputa, ¿no es cierto? Y de la evidencia que seguramente tendrá que presentar las partes de esta disputa, de este arbitraje, que pueden ser técnicos. ¿Me entiende usted, no? O sea, es decir, los especialistas en la materia, los ingenieros eléctricos serán los que tendrán que determinar por qué no están operando estos generadores. Pero más allá de eso, el contrato fue para suplir un tema de emergencia que se debió empezar a resolver el año pasado, en noviembre del año pasado, de conformidad con estos mismos contratos. Con lo cual, la emergencia ya pasó. Ahora, probablemente, si no se resuelve este tema, podemos estar entrando en otra emergencia, ¿no? Pero ese es un tema aparte. Yo creo que es muy importante, Fausto, que especialistas en la materia, ingenieros eléctricos, más allá, obviamente, de los mismos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, de la misma SELEC, pero existe un colegio de ingenieros eléctricos en el país. Y yo creo que ya es hora de escuchar también, digamos, estos temas ya más técnicos, que nos van a poder permitir conocer dónde están estos incumplimientos, por qué se han incumplido, porque lo que necesitábamos nosotros era que esos generadores estén operando y que Salitral y Quevedo estén operando en su totalidad para suplir una emergencia, que era de generación de energía, que es lo que hizo que, lastimosamente, recordemos, el año pasado hayamos tenido apagones de hasta 14 horas en algunos días y pérdidas de miles de millones de dólares. ¿Para quiénes? Para los ciudadanos, para las empresas,
para todos los ecuatorianos que nos vimos expuestos a estos apagones que pensábamos que eran cosas ya del pasado, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que aquí, y ya lo dije en otra entrevista, Fausto, es importante que se determinen responsabilidades, porque más allá de los incumplimientos por parte, evidentemente, de una empresa contratista irresponsable que ofrece una cosa y no cumple, por otro lado tiene que haber administradores del contrato y responsables también a nivel más alto que tiene que determinarse los niveles de responsabilidad, que es algo que lo tendrá que determinar la Contraloría General del Estado, y si hay algo más grave que solamente errores, pues también podría entrar la Fiscalía. Importante también hacer una diferenciación, y creo que esto también cabe porque se ha visto bastante confusión respecto de otro contrato adicional con otra empresa, y ya nos hemos referido al caso Progen. 2 contratos debieron entrar en operación en noviembre del 2024, no ha ocurrido eso y ahora están en un litigio Selec y la empresa Progen, de lo cual podríamos salir, pero en mucho tiempo, y ya hemos pagado $105 millones. El otro contrato que también se firmó en 2024 es con la empresa Austral Technical Management. En esta empresa, el problema radica en que los generadores sí llegaron. Igualmente llegaron tarde porque debían estar operativos el 27 de diciembre del 2024. No han estado operativos hasta este mes de junio. El caso de ATM, le vamos a llamar así a esta empresa, pero llegaron los generadores equivocados, incompatibles con el sistema ecuatoriano. Y allí entramos en otro problema y también eventualmente otras responsabilidades, doctora Gijón. Sí, definitivamente, Fausto, yo de este caso de ATM recién lo he empezado a escuchar en las últimas semanas. Es otro tema grave. Nuevamente, yo creo que hay que ver cómo se están haciendo estos contratos, ¿no? Yo creo que es muy importante que quienes definen los términos de referencia de este tipo de contrataciones se aseguren que las entidades, las empresas que han sido escogidas, ¿no es cierto?, dentro de un procedimiento que debería ser competitivo, porque por más que sea emergente, o por más que sea por distintos procedimientos un poco tal vez más rápidos que, digamos, los ordinarios, ¿no es cierto?, los de régimen común, que son obviamente licitaciones, etcétera. Desconozco este caso de ATM, así que ahorita estoy hablando, digamos, en general. Pero hablamos en términos exclusivamente de contratación. Se contrata una cosa, tienen que venir generadores a través de esta empresa ATM. Resulta que traen los generadores equivocados que no son compatibles con nuestro sistema y estamos ya en un problema. Para ponerlos a funcionar, se requieren transformadores, y eso debió verificarse el momento de la contratación. Claro, y sobre todo el momento de identificar a la entidad, a la empresa, en este caso contratista. Es decir, mire, cuando se entra en una competencia, ¿no?, inclusive en régimen, digamos, inclusive en un régimen especial, o inclusive en emergencia, se puede hacer una mini competencia. Lo importante es verificar que estas empresas tengan, digamos, un buen palmarés, si lo podemos decir de una manera así criolla, ¿no es decir? Es decir, hoy por hoy es tan fácil, mi estimado Fausto, contactar a las entidades rectoras de la contratación pública o del sector energético de cada uno de los países de donde provienen estas empresas y solicitar a estos entes rectores, a estas autoridades públicas de estos países, solicitarles certificaciones de que estas empresas son cumplidoras, pero de que estas empresas... ¿no? Sí creo que es importante también hay una lectura desde quien estuvo a cargo del CERCOP, es decir, usted como exdirectora del CERCOP, ¿cómo ve lo que ocurrió en este caso de ATM? Se firma el contrato en 2024, debían estar los generadores en diciembre del 2024, la empresa había sido creada en Uruguay, no se reportaba tampoco gran experiencia respecto de esto. Cuando requieren una verificación de si en efecto tienen o no los equipos, hacen una verificación a través de videollamada. Ven que en efecto hay unos equipos por allí, la verificadora envía un reporte y allí ya menciona que los equipos son de tantos hercios, lo cual no es compatible con nuestro sistema ecuatoriano. Es decir, de eso debió darse cuenta alguien en todo este proceso. Sí, mire, los responsables de la contratación pública son las entidades contratantes. En este caso es Selec y la unidad de negocios específica. Esos son los responsables directos.
Pero hay responsables a un más alto nivel y tendrá que determinar la Contraloría General del Estado los distintos niveles de responsabilidad y obviamente las sanciones correspondientes, porque es la Contraloría la única que puede sancionar en estos casos cuando estamos hablando de, entre comillas, errores u horrores, como digo yo, en ámbito de contratación pública. Es la Contraloría General del Estado, porque esta ya es la fase de ejecución en la que la Contraloría tiene el control posterior durante la ejecución de los contratos. Si hay errores previos en la fase precontractual y contractual, oportunamente las personas que se hubieran sentido afectadas por estas tomas de decisiones tal vez erráticas tendrían que haber presentado reclamaciones en su momento. Pero, y ahí solo hay al CERCOP. Pero esto es en la fase precontractual, es decir, antes de la firma del contrato. Una vez que empieza la ejecución, es la Contraloría la que tiene que dar un seguimiento adecuado, toda vez que estamos hablando de contratos millonarios y que además son contratos que se realizan, entiendo yo, inclusive con un cierto acompañamiento de la Contraloría General del Estado. Para el tema técnico, específicamente técnico, la responsabilidad es de la entidad contratante específica, es decir, SELEC, y también como ente rector del Ministerio de Energía y Minas. A propósito, y con esto cierro, doctora Gijón, a propósito de esta incompatibilidad de los equipos, de los generadores que trajeron ya al país, que los instalaron en Esmeraldas, hay una opción que está planteando precisamente tras reconocer que no son compatibles. La empresa Austral Technical Management ha emitido un informe en el cual también se hace una propuesta de las opciones para poder hacerlos funcionar a este tipo de equipos. No sé si podemos poner el cuadro, tenemos allí, y ahí dice plazos de entrega de las diferentes opciones técnicas consideradas. La opción 1, de un mes el plazo de entrega, pero cuesta $11.5 millones. Son unos convertidores de frecuencia, otros convertidores de frecuencia que se instalarían en 8 meses, 9.9 millones, rebobinado de los alternadores a 8 polos, porque también se sabe que los polos son distintos a los que requerimos en nuestro país. 9 meses de plazo de entrega, 7.2 millones, alternadores nuevos de 8 polos, 4 meses y costo de 7.4 millones. Es decir, sí es importante tomar en cuenta esto porque serían eventualmente costos y montos que deba asumir la empresa. Tiene que asumir la entidad, la empresa contratista. Esto no tiene por qué asumir SELEC. Obviamente habrá que ver qué dice el contrato. Pero recordemos, se está contratando la generación de energía. No se contratan aparatos. ¿Sí? Como digo yo, lo que necesitamos nosotros como país es que estas unidades de negocio estén operando digamos, a su totalidad para que en caso de que llegue un nuevo estiaje complejo, no tengamos nuevamente apagones. Lo que se necesita entonces y lo que requiere el país es generación de energía. Generación, obviamente, emergente, ¿no? Porque lo que tenemos es que pensar ya en contratos más grandes, hechos de manera adecuada, con todas las licitaciones que se tengan que hacer, inclusive, si es posible, con gestión delegada, con alianzas público-privadas, a otro nivel para realmente completar todo lo que requiere un sistema integrado, completo, con energías renovables, energías alternativas. Esto es solamente, o estos contratos eran solamente para suplir una emergencia, ¿sí? Que como vemos, no se ha suplido, y aquí tiene que haber una serie de actores que deben responsabilizarse de sus incumplimientos y de sus errores y horrores, como digo yo, y digamos, tendrá que determinar también la Contraloría General del Estado si es que hay indicios de responsabilidad penal en algunos funcionarios. Y se advierte que ya está en camino precisamente la elaboración de exámenes especiales a propósito de estos contratos. Doctora Gijón, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Muy buenas noches. Una buena noche. La abogada María Sara Gijón es directora del CERCOP, hablando sobre la terminación unilateral de los contratos con Progen. Nos hemos referido también a otro de los contratos que ha entrado en cuestionamiento, y es con la otra empresa que se llama ATM, que es la que habría traído los equipos equivocados. Y esto ocurre según también el análisis de la exdirectora del CERCOP por hacer este tipo de contratos de emergencia. A veces parece que no se entiende la diferencia entre contrato de emergencia y hacer contratos al apuro. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis